Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenido a este tiempo en la palabra de Dios, estudiando juntos la palabra de Dios, enriqueciéndonos con la luz de su verdad y fortaleciendo nuestra fe. Estos tiempos donde hay tanta crisis de fe, estos son los tiempos en que necesitamos agarrarnos del Señor, buscar su presencia. Estamos en los tiempos del fin, queridos hermanos, hermanas y amigos. Yo hoy tengo un tema, yo considero todos los temas importantes, siempre que sean bíblicos, estén marcados dentro de las razones homiléticas, dentro de el espacio divino, revelacional, de esa revelación divina del Espíritu Santo. Todo lo que esté conforme a este libro, tenemos que regocijarnos en esa palabra. Por eso yo quiero que usted atienda, porque tengo un tema muy importante, muy importante. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 1, en el versículo 18. Quiero empezar para ganar tiempo, porque este tema requiere de una exposición para no dejar ningún rincón oscuro, porque es un tema controversial con respecto al mundo. El mundo tiene su fe, sus filosofías. Y quiero hablar en Juan capítulo 1, versículo 18. Quiero leerlo allí para comenzar la exposición del tema. Juan 1, 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El tema de hoy lo he intitulado Razones para creer que Jesús es Dios, que Cristo es Dios. Es imposible para nosotros saber si Dios existe o cómo es, a menos que Él decida revelarse a sí mismo. Y la única manera de ver y entender las cosas que están fuera de los sentidos naturales es a través de la fe. Mateo 11, 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Escuche esto, porque como hay tantas periferias filosóficas, ataques contra la deidad del Señor, y le han tildado de muchas cosas, han tratado de ridiculizar su mensaje, desvirtuar su iglesia y negar su divinidad. Pero para eso tenemos la palabra y al Espíritu Santo. Nosotros entonces deberíamos buscar en el horizonte de la historia para ver si hay alguna pista acerca de la revelación de Dios. Es que Dios no se ve a través del microscopio, ni se ve a través del telescopio, ni resulta evidente en un tubo de ensayo, en una probeta o en una sustancia química. Hay una pista muy clara. En una oscura villa de Palestina, hace más de 2000 años, hace más de 2000 años atrás,
Un niño nació en un pesebre. Hoy, el mundo entero sigue celebrando el nacimiento de Jesús. Él vivió en la oscuridad, en la discreción, en el anonimato, hasta los 30 años. La última vez, después de la experiencia con los reyes del Oriente que vinieron a abrir sus tesoros en los tiempos de Herodes, Dios le revela a José que se fuera a Egipto con el niño y su madre, porque Herodes lo iba a buscar para matarlo, y que se quedara ahí hasta que él le dijera. Y así fue. Luego lo vemos cuando ya el Señor tenía 12 años, cuando lo dejaron olvidado en el templo, María, José, y lo encontraron hablando con los doctores de la ley, y estaban impresionados con la sabiduría y la gracia de ese niño. No sabían que él era la palabra encarnada. Era la misma palabra viva, que ahora estaba tabernaculizada en un ser humano. Estaba ahora dentro del templo. Estaban hablando con la palabra. Y ellos no lo reconocieron. Por eso es que el mundo no puede conocer a Dios a través de los sentidos, de la investigación natural. Eso se recibe por fe y para fe. Amén. Entonces, ese niño, ahí a los 12 años, no sabemos más, hasta que pasaron un tiempo, ya tenía 30 años. Y es cuando él comienza su ministerio público. Cerró la carpintería en la que se había criado y el oficio que había aprendido con José. Llegó el tiempo, bajó, cerró el taller de allá de Nazaret y comenzó y emprendió su carrera de solo 3 años, como presentando su ministerio mesiánico. Entonces, ese hombre que nació en Belén está destinado para cambiar el curso de la historia. Incluso se escribe antes de Cristo y después de Cristo. Fue el hombre que partió la historia en dos, antes de él y después de él. Él era una persona excepcional y siempre nos ha dicho, la gente común lo ha oído de buena gana. Las personas que no tienen un concepto o una pared de filosofías y de tanto ensaladas de letras puede entender la sencillez del mensaje de Jesús. Difícilmente haya personas que no reconozcan que Jesús es Dios. Dios bendiga a todos los que están conectados. En Mateo 7, 27 y 28 dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, mira lo que dice, la gente se admiraba de su doctrina, o sea, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. La autoridad de la enseñanza de Jesús estaba fundada o estaba descansando sobre su testimonio, sobre su moral, sobre su santidad, sobre su pureza, sobre su vida íntegra. Los fariseos, los escribas, eran los que transcribían la ley, eran doctores de la ley. Ellos eran los que transcribían la ley. Pero esa ley necesita de un Espíritu Santo que lo mueva.
Y no lo tenían ellos, lo tenía Jesús. Cuando Jesús fue al Jordán y fue bautizado, el Espíritu descendió sobre él. Y el Padre le dijo a Juan, sobre quien viere descender el Espíritu Santo en forma de paloma y permanecer en él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. No solo que vino sobre él, permaneció sobre él. ¿Por qué? Sigo con el tema, hermano. Tuve un problema técnico con la internet, pero seguimos aquí. Los fariseos, los escribas, la gente religiosa conocían la palabra, pero no la vivían. Solo enseñaban la letra muerta. Gloria al Señor para siempre. Qué lucha hemos tenido cada vez que estamos entrando en la palabra, que estamos en este mensaje. Siempre tenemos lucha. Pero bueno, gloria al Señor. Dios sabe que nuestro deseo es predicar la palabra y enseñarla. Entonces le decía que la gente se maravillaba de la doctrina del Señor, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces Jesús dijo que Él era Dios. Las manifestaciones sobrenaturales, todas esas señales que se manifestaban, evidenciaban lo que Él decía de sí mismo. Él decía que era Dios. Caminó sobre las aguas, resucitó a los muertos, reprendió los vientos, las tempestades. En Juan, capítulo 3, versículo 2, Nicodemo le dijo, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, a menos que Dios no esté con él. Sin embargo, las aseveraciones, esas afirmaciones que él estaba haciendo, preocupó, enfadó, turbó a mucha gente que ejercían gobierno, sea religioso o político. Entonces, tanto los que se movían en la esfera política o religiosa de su nación en sus tiempos, se incomodaron cuando Jesús dijo que Él era Dios. En Juan capítulo 8, versículos 58 y 59, Jesús dijo, de cierto os digo. Cuando Él dice de cierto, es decir, anótelo. Tengan plena certidumbre que así es. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Fíjense que pasó en medio de ellos y lo dejó con las piedras en las manos. No lo vieron. Dios. Entonces él empezó a identificarse como algo o alguien superior al padre de la nación judía, superior a un gran profeta como lo fue Abraham. Mateo 13, 16 y 17, Jesús dijo, pero bienaventurados vosotros, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Él salió, como le dije inicialmente, del taller de carpintería de José y empezó a hablar claramente, a decir, a identificarse que Él era Dios. Él hizo su identidad divina el punto central de sus enseñanzas y de su doctrina. Oiga bien, la pregunta más importante que Él le hizo a sus discípulos fue en Mateo capítulo 16, versículos 15 y 16. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que es el Hijo del Hombre? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Jesús no estaba delirando, ni estaba borracho, ni estaba drogado. Tampoco él reprendió a Pedro por eso. Al contrario, él lo alabó y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Él lo alabó, él lo bendijo, él alabó lo que Pedro dijo, porque lo que decía Pedro estaba confirmando lo que él dijo de sí mismo, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia dice que el espíritu de error, el espíritu del diablo, nunca confiesa que Jesucristo es el Señor y que fue manifestado en carne. Ningún espíritu, ningún demonio puede decirlo, porque saben que el diablo, el Satanás, los hace pedazos. Está prohibido en el mundo de las tinieblas reconocer la deidad de Jesús y menos decir que fue manifestado en carne. Entonces, él hizo esa aseveración, esa explicación, esa afirmación, mejor dicho, explícitamente, y sus oyentes, su auditorio, tuvieron todo el impacto de esas palabras que salían de la boca del Señor. Y nos dice en Juan capítulo 5, versículo 18, pero los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mire qué lucha, qué lucha, qué lucha. Una vez alguien me luchando, peleando, que era un ateo, que Dios no existía. Yo le busqué la palabra y con ciertas informaciones que se ajustaban a su razonamiento natural, él entendió que no había razón para negar que Jesús, que Dios existía. Entonces cambió de opinión. Primero era que no existía Dios. Ahora me dice que, pero ¿por qué no pueden haber dos o tres? Primero que no había, ahora que tenían que haber más dioses. Yo le dije, bueno, será por falta de espacio, porque la Biblia dice que Él llena toda la tierra y que todo el universo está lleno de su presencia. Alabado sea el Señor. En otra ocasión, el mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30 al 33, yo y mi Padre somos uno. Versículo 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Versículo 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Ve? No era de él, era de su Padre. Las obras que nosotros hacemos dibujan de quién somos nosotros hijos y quién es nuestro Padre. Están las obras de vuestro padre el diablo y están las obras de vuestro Padre Dios. Las obras de Dios son buenas, agradan a Dios, son obras que van ligadas a la misericordia, al amor, a la unidad, a la bendición, a la santidad, a la pureza, a la sana doctrina. Las obras del diablo, del padre de la mentira, es el odio, el chisme, es los vicios, el adulterio, fornicación, todas esas cosas malignas. Ahora, ¿por cuál de esas buenas obras me vas a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Qué tremendo. Jesús, entonces, él reclama atributos que solo Dios tiene. Cuando un hombre paralítico fue bajado por una azotea, un techo, deseoso de ser sano por él, él le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces eso causó malestar en la gente que estaban ahí, los maestros religiosos, escribas, fariseos. Decían en sus corazones, ¿por qué este hombre habla así? Blasfema habla, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, en el momento crítico en el que la vida del Señor Jesucristo estaba en el filo de la muerte,
el sumo sacerdote le preguntó a él claramente, ¿eres tú el Cristo? Eso está en Marcos capítulo 14. Eso fue antes de que lo sentenciaran a muerte. ¿Eres tú el Cristo? Y mira lo que dice. El Hijo del bendito. Eso fue lo que le dijo el sacerdote. Versículo 62 dice, y Jesús le dijo, yo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, mira lo que dice aquí. Marcos capítulo 14, versículos 63 y 64. Mira la consecuencia de la respuesta del Señor. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. Este hombre es reo de muerte. Y eso lo sentenció a la muerte, afirmando quién era. Ahora, tan cercana era el contacto o la conexión con Dios Padre que él adecuó una actitud para él mismo con la actitud que tomaba para con Dios. Por lo tanto, conocer a Jesús, óigame bien, es conocer a Dios. Él es el camino. Él lo dijo, nadie ha visto al Padre. Yo he venido del cielo para mostrarle al Padre. Entonces, conocer a Jesús es conocer a Dios. ¿Dónde dice eso? Juan 12:45. Dice así, el que me ve, ve al que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros, diciéndoselo a sus discípulos, y no me has conocido, Felipe. Entonces, creer en Jesús es creer en Dios. Óigame usted, Juan 12:44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, también recibir a Jesús es recibir a Dios. Marcos 9:37 dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, hay gente que odian al Señor. Odiar al Señor Jesús es odiar a Dios. Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La Biblia dice que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre que lo envió, sino que una horrenda ira de Dios estará sobre él para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que honrar al Señor Jesús es honrar al Padre. Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió, que le envió. Entonces, hablar es fácil. Cualquiera puede proclamar algo. Pero para Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado, no fue tan simple. Él tuvo las pruebas que respaldaron lo que él decía. Él dijo, las palabras que yo hablo, ellas dan testimonio de mí. Entonces, hay solamente 4 posibilidades en relación a la deidad de Jesús. Que él era un mentiroso. 2, que era un loco, lunático, como muchos de los que yo he visto que se han llamado Dios. Por ahí hubo uno que lo proclamaron Mesías y murió de coronavirus. Lo tercero es que era una leyenda, un mito, un cuento inventado, o era la verdad. Mira, el que dice que él no era la verdad, entonces está afirmando una de las 3 posibilidades
restantes. Si una persona dice que él no es la verdad, está diciendo que Jesús era una leyenda, era un mito, era un cuento, era un loco, maniático, un lunático, era un mentiroso. Entonces, una posibilidad es que Jesús mintiera cuando dijo que él era Dios. En otras palabras, que él sabía que no era Dios, pero deliberadamente, con toda su intencionalidad, él engañó a los que le oyeron, engañó a su pueblo, engañó a todos los que le conocieron para darle autoridad a sus enseñanzas. En otras palabras, él inyectó a su enseñanza un falso concepto de sí mismo. Pocos, si no es que nadie, sostuvieron esta posición. Muy poca gente dice que Jesús era mentiroso. Pues la mayoría de la gente, aunque hasta en el mundo tienen un adagio que dice, por la verdad murió Cristo, porque Él es la verdad. Buda dijo, no sé qué es la verdad. Mahoma dijo, aún no conozco la verdad, no sé qué es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Incluso aquellos que niegan su deidad están afirmando, muchos de ellos, que no lo reconocen como Dios, que no reconocen su deidad, sí afirman que Él fue un gran maestro. Entonces ellos no pudieron darse cuenta que esas dos afirmaciones son contradictorias. Porque si Él fue un gran maestro, entonces ¿cómo puede ser a la vez un gran mentiroso? Jesús difícilmente pudo ser un gran maestro de lo moral en el punto más crucial de sus enseñanzas, su identidad. Escúcheme, identidad. Él dijo, yo soy, siempre dijo yo soy. Eso es identidad. Él era deliberadamente entonces un mentiroso, si él dijo lo que no era. Ahora, fíjate esto, otra posibilidad es que él haya sido sincero, pero que se mintiera a sí mismo. Hoy en día tenemos un nombre para las personas que piensan ser Dios. Ese nombre es lunático. Por ahí han salido, ahí en Brasil hay un viejo ahí que tiene un poco de mujeres ahí y él tiene hasta un trono y hay una chica ahí que es la que está encargada de mantener el iPad cargado. Una locura. Entonces, ese nombre que se le podemos dar, o ese calificativo es loco, un lunático. Y ciertamente ese nombre se aplicaría a Cristo si hubiera sido mentiroso en ese tema tan importante como la deidad. Por eso es que hasta en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, dice que él tendría el principado sobre sus hombros, que era Padre eterno, Dios juez justo. El ángel le dijo, pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, pero vamos a ver la vida de Cristo. Vemos que no hay evidencia de anormalidad, de desequilibrio, de lagunas mentales, como el que vemos con una persona que está trastornada, que perdió la razón, que delira. En vez de eso, nosotros encontramos la mejor condición, el mejor equilibrio mental. Nada perturbó la mente del Señor. La mente de Cristo, una mente que estaba impregnada del propósito del Padre, porque Él y el Padre eran uno. Por eso es importante que tú y yo tengamos la mente de Jesús, la mente de Cristo. Si Él fuera un loco, yo no quisiera tener la mente de un loco. Su mente es la mente de Dios, esa misma mente que pensó
en la creación del universo, pensó todo lo que hizo, todo lo que está creado fue pensado por Él, fue la mente divina, la mente del Dios Todopoderoso. Ya voy terminando con para entrar de lleno en esto. La tercera alternativa es que todo lo que se habla acerca de lo que Él afirmó acerca de ser Dios es una leyenda, es un mito. Que lo que en verdad pasó fue que sus seguidores, sus discípulos, digamos, que le siguieron, que lo vivieron, que vivieron con Él, que lo conocieron, pusieron palabras en la boca de Jesús. Como hoy vemos candidatos políticos, hasta presidentes, y gente que tienen autoridad política, que tienen gente que le hacen el discurso, se lo escriben y ellos lo que hacen es, se lo transcriben y Él lo repite. Sería algo así. Entonces, parece como que si ellos escribieron un libreto y se lo entregaron a Jesús para que Él dijera que Él era Dios. Entonces, de haber regresado, Él hubiera inmediatamente repudiado esas palabras. Si hubiera sido eso así, el Señor mismo lo hubiera reprendido. Porque el mismo Pedro dijo, Dios, Jesús, no hagas eso, ten misericordia de ti. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Traigo un libreto, traigo un plan de Dios. Mi Padre me entregó un plan. Nadie me lo va a reeditar. Sé lo que tengo que hacer. Sé quién soy. Aleluya. Entonces, no puede decir la gente que los evangelios fueron escritos después del año 70. ¿Por qué? Porque una simple leyenda acerca de Cristo en forma de evangelio, para ganar adeptos, para ganar fama, para ganar las manitas esas de los links que me gusta de aquellos tiempos, para ganar fama, prestigio, para ganar circulación y para tener un impacto, ese impacto que tuvo sin ningún pedazo de papel que lo respaldara. Eso sería imposible. Dice la Biblia que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los discípulos, ni ningún religioso de su tiempo, le dijeron a Él lo que tenía que decir. No le dijeron a Él lo que tenía que hacer. Él sabía lo que tenía que hacer porque el Padre en el cielo le dijo lo que tenía que hacer. Él tenía que decir lo que el Padre le dijo que dijera. Ni más ni menos. Él vino a honrar al Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre, no la suya. Tampoco la voluntad de un público. Tampoco la voluntad de sus seguidores. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso sería una locura pensar esto. Entonces nos quedaría entonces la única alternativa es que el Señor estaba hablando la verdad. Y ahí es donde yo quiero, no sé, aplayarme. Las afirmaciones no significan mucho. Que alguien afirme algo. En realidad la gente no cree lo que la gente dice, sino lo que la gente hace, lo que la gente es. Hablar es barato, hablar es fácil. El papel lo aguanta todo. Cualquiera puede hacer afirmaciones, cualquiera puede decir mil cosas. Ha habido otros que han afirmado ser Dios y lo hemos conocido en nuestro tiempo. Cualquier hombre puede decir que es Dios, cualquiera. Y inclusive usted que me está oyendo puede llegar a decir eso. Porque yo he oído personas que dicen, Dios no existe, el diablo no existe, el diablo soy yo, Dios soy yo. Entonces, es una manera de edificarse. Pero la pregunta que todos tenemos que responder es, ¿qué pruebas tenemos para respaldar lo que nosotros decimos? Pablo dijo, en 1 de Timoteo 4:20,
que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Oiga bien, Él lo dijo, he venido a vosotros, no con palabras de sabiduría humana, sino con demostraciones del Espíritu Santo y de poder. Si una persona dice que Dios, usted no tiene que pasar 2 minutos, ya sabe que es un loco, es un hereje, es un maniático, es una persona que está influenciada por el mismo Satanás, por un espíritu de error. La Biblia dice que en los últimos días vendrán falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles. Entonces, cualquiera que diga eso, enseguida al otro día amanece con un cartelón, otro loco más, que se soltó del manicomio. Pero tratándose de Jesús de Nazaret, es tan simple creerlo. La Biblia dice que los demonios creen en Jesús y tiemblan. Es simple, es sencillo. Él tenía las pruebas que lo respaldaban. Él nació de una virgen. Todo la maqueta profética acerca del nacimiento de Jesús, Él cumplió todas las profecías que hablaron de Él. Bendito sea el Señor, que lo anunciaron. Él dijo, aunque no me crean, eso está en Juan 10:38, crean la evidencia de los milagros. Jesús lo dijo, si no creen por la fe, van a creer por las obras. Que ustedes aprenden a través de los milagros, de que el Padre está en mí y yo soy en el Padre. Eso lo dijo el Señor en Juan 10:38. Entonces, Jesús no vino sin credenciales. ¿Cuáles eran las credenciales del Señor? Incluso el anciano Simón, aquel profeta, el anciano que estaba en el templo de Jerusalén, cuando llevaron a Jesús al templo, él dijo, ahora tu siervo puede descansar en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. La salvación del mundo, diría yo. Entonces, ¿cuáles son las credenciales de Jesús? Primero, su carácter moral coincidió con lo que él decía. Con lo que él decía. Jesús decía de los fariseos, hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, muchos gente que yo he visto diciendo que son Dios, pero sus afirmaciones se caen solas, porque no tienen primero, que sabemos que es falso, pero no tienen ni siquiera un sostén, no tienen una base que sostenga esa afirmación loca de ellos. En el caso de Jesús, de nuestro Señor Jesús de Cristo, Él fue el único, como único es Dios. Nadie ha hablado como Jesús. Los mismos judíos dijeron, nadie nos ha hablado en Israel como este hombre. Entonces, lo segundo que quiero que sepa, que respalda lo que el Señor decía, es que el Señor es el santo. Los mismos demonios, sabemos quién tú eres el santo de Dios. ¿Por qué? Porque lo segundo que quiero que sepa es que Jesucristo no tenía pecado. Él se atrevió a decir, ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? ¿Quién me acusa de pecado? Nadie. El que jamás pecó, Dios lo hizo pecado para pagar la deuda del pecado. Pero Él es el santo de los santos. Entonces, ¿por qué la contextura, el calibre de su vida fue tal que podía retar a sus enemigos con la pregunta? Eso está en Juan 8:46. Les dijo, ¿alguien puede probar que soy culpable de algún pecado? ¿Quién de ustedes me redarguye por de pecado? ¿Quién de ustedes me acusa de algún pecado? Ninguno pudo acusarlo. ¿Ve? Él fue recibido
con el silencio. Nadie pudo decir nada. Incluso cuando hizo una pregunta a aquellos que querían señalar faltas en su carácter, se callaron, guardaron silencio. No pudieron hablar, no pudieron despotricar del Señor, porque desde que llegó del cielo, desde que entró en el vientre de aquella virgen, de aquella mujer pura, hasta que murió en la cruz, Él fue puro, inocente cordero. Los pecados que estaban sobre Él no los cometió Él. Él tomó el pecado de toda la humanidad, se hizo pecado, se hizo una bola de pecado. Y allí fue castigado el pecado en su cuerpo para quebrantar el poder del pecado, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, el cual es Satanás, por medio de su propia muerte. En su cuerpo de muerte, Él crucificó el pecado. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjense que Jesús fue tentado, pero nunca hemos oído confesiones de pecado de su parte. Él dice que fue tentado en todo, de acuerdo a nuestras debilidades, pero nunca pecó. Todos somos tentados, porque de nuestra propia concupiscencia somos atraídos por el deseo de pecar. Pero Jesús no tenía concupiscencia. Jesús era santo. Jesús era santo en toda la extensión de la palabra. Él es el santo de los santos. Aleluya. Entonces, Él no tenía pecado. Él nunca pidió perdón. Nunca a nadie le pidió perdón. Bendito sea el Señor para siempre. A pesar de que Él le dijo a sus discípulos que pidieran perdón. Pidan perdón unos a otros. Oren así: perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, perdona nuestra falta, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Pero Él nunca, usted lo vio diciendo: perdóname, Padre. Él, por el contrario, dijo: Abba, Padre. Abba, Padre. Él nos recomienda perdonar. Nos recomienda confesar el pecado y apartarnos, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Entonces, esa ausencia de cualquier pecado o cualquier falta moral en su conducta por parte de Jesús es impresionante. Desde que vino del cielo hasta que fue recibido a la diestra del Padre, se fue como lo que fue siempre, el santo de los santos, el Dios Masón Canamasia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, cuando más se acercan hombres y mujeres a Dios, más agobiados están por su propia falta, por sus corrupciones y por sus defectos. Cuando una persona se acerca más al espejo, mientras más cerca, ese espejo le va a reflejar lo que son, cómo están. Jesús es la palabra, Él es el espejo. Aquel rico, joven rico, quería caminar con Jesús. Pensó que a lo mejor Jesús necesitaba una finanza. Y le dijo: Maestro, yo quiero servirte, quiero seguir contigo. Y el Señor le dijo: está bien, porque Él no le echa fuera a nadie. Solamente vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice que se fue muy, muy triste. Pero antes de eso el Señor le dijo: a esto, no matarás, no adulterarás, no. Entonces le dijo: todo esto yo guardo desde mi juventud. Parecía que era un hombre que estaba perfecto. Pero, ¿sabe una cosa? Jesús le dijo: una cosa te falta. Porque el único que siempre estuvo completo fue Jesús. A ti y a mí nos falta siempre algo. Por eso es que Pablo dice que con Cristo estamos completos. Pero es cuando estamos en Cristo, cuando caminamos con Él, cuando nos decidimos a caminar en integridad delante de su presencia. Podemos decir, como dice Pablo, que el que es de Cristo, un espíritu es con Él. Estamos completos, no nos falta nada.
Lo que nos faltaba nos los añadió. Lo que el Señor, lo que nos sobraba, que nos alejaba de Dios, nos los quitó Dios. Y nos hizo estar en el equilibrio perfecto de su palabra. No somos más, no somos menos. ¿Qué somos? Lo que Dios dice que somos. Hijos de Dios. Somos la novia del Cordero. Somos la esposa del Señor Jesucristo. Somos la iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo, y Él es nuestra cabeza. No hay otra. Alabado sea Dios. Así que, escucha esto. Entonces, cuando la gente busca más a Dios, cada vez que yo entro en la presencia, entiendo y veo la cruz de Cristo, y veo el sacrificio de la cruz, siento la presencia de Dios, y veo su sangre manar por sus costados, su frente, aquella pelota de carne envuelta en sangre hinchada, clamando, Abba Padre, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, consumado es. Cuando veo eso, me siento culpable de la muerte de mi Señor, y termino llorando, agradeciendo por todo lo que hizo por nosotros, todo lo que hizo por mí, que me levantó del basurero, me arrancó del manojo de paja seca que iba a arder en el infierno para siempre, en el lago de fuego. Me lavó con su sangre, escribió mi nombre en el libro de la vida y me presentó al Padre como redimido y con todos mis pecados. Y el Padre me vio envuelto en pecados, envueltos en faltas, mentiras. Y Él dijo, sí, Padre, pero yo di mi vida por Él. Lo que Él hizo, ponlo a mi cuenta. Y el Padre tiene que decir, amén. Porque la Biblia dice que Él sabe salvar perfecta, Él puede salvar perfectamente a todos aquellos que a través de Él se acercan a Dios. Porque Él vive todos los días para interceder por ellos. Pablo lo dijo en 2 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios, Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Eso no quiere decir que vas a pecar porque tienes un abogado. La Biblia dice que el que es de Dios no peca porque la simiente del Altísimo está en él. La Biblia dice, bienaventurado el que soporta la tentación. Así que el que es de Dios, el que ama a Dios, quiere caminar con Él y no quiere ofenderlo. Como el que tiene una novia o una esposa o un novio y no quiere perderlo, no quiere hacer algo que lo enfade y se vaya. Nosotros estamos en una relación de un amor con un Dios que es puro, un Dios que es justo, un Dios que es santo. No puede ser novia de Cristo, que es santo sin santidad. No puede ser la novia de Cristo, que es puro sin pureza. No puede ser la novia de Cristo, que es la verdad andando en mentira y sin verdad. Más o menos quiero que me entiendan. Aleluya, aleluya, aleluya. Escúchame esto. Entre más cerca se está de una luz, más nos damos cuenta de que necesitamos correcciones. Necesitamos rasurarnos cuando nos vemos en el espejo. Necesitamos arreglar nuestra apariencia cuando nos miramos al espejo. A la luz de la palabra, el Señor nos revela lo que tenemos que hacer. Aleluya. Entonces esto es cierto también para nosotros que somos mortales. Tenemos que entender, la Biblia dice que no hay hombre que viva y no peque, por cuanto todos pecaron. Pero una vez que uno está en Cristo, nos hace nacer de nuevo y ahora nos inclinamos hacia lo que a Dios le agrada y reprendemos y aborrecemos las cosas que ofenden y enfadan a Dios. Porque el que está en Cristo es nueva criatura y todas esas cosas viejas pasaron. Como dice Pedro, cuando andábamos en la vieja manera de vivir. Entonces, Juan y Pedro, los apóstoles, ellos fueron entrenados desde la infancia, porque ellos eran de Israel.
a creer en la doctrina del pecado, a creer en la universalidad del pecado, porque en la ley está establecido. Pablo dice que el conocimiento de la ley del pecado vino por la ley, porque si yo no supiera que adulterar es malo, si la ley no me dijera no adulterarás, que no mentir no es malo si la ley no dijera no mintáis. Entonces todos hablaron de la ausencia de pecado en Cristo, todos. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:22. Él no cometió ninguna falta y ninguna mentira fue encontrada en su boca. Eso lo dice la Biblia, no yo. Eso lo dijo Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, su primera epístola. Entonces Pilato, que era enemigo de Jesús, era enemigo de Jesús. Era mentira que era que lo quería soltar. Él lo que quería era tener fama. Él quería traer, o sea, ser el mediador, traer ¿cómo decirte? Un equilibrio, un mediador y traer paz entre el pueblo. ¿Para qué? Para que le dieran el premio Nobel de la paz. Así es. Entonces él dijo, ¿qué ha hecho este hombre? Yo no veo ninguna falta, nada digno de muerte en él. Entonces él, en esas palabras, él reconoció la inocencia de Cristo. Y el centurión romano que presenció la muerte del Señor, cuando tembló la tierra, él dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Eso está en Mateo 27:54. Pero fíjese esto, Pilato dijo, este hombre es inocente. Y sin embargo lo condenó. Era peor, porque sabía que era inocente y lo condenó. Qué tremendo cuando la justicia se tuerce y se deja libre al culpable porque paga dinero, abogados, a bufetes, soborna magistrados y jueces. Y el inocente está preso porque no pudo pagar un abogado. Por eso la palabra de Dios dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces él lo que hizo fue lavarse las manos. Eso de lavarse las manos estaba diciendo que ese era un juicio sucio. Se lavó las manos porque sus manos estaban sucias. Entonces usted no se puede lavar las manos. Si usted está en pecado, no es bañándose con jabón, como dice la Biblia en Isaías. Aunque te amontonares lejía y jabones, tus pecados no serán borrados. No es lavándose las manos, no es yendo a un spa, es lavándose el alma, reconociendo el pecado y lavándose en la sangre de aquel que nunca pecó. ¿Me está entendiendo? Cristo, nuestro Señor, Él demostró que tenía poder sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la naturaleza, el mar, los vientos, obedecían a su creador, lo reconocieron como su autor. Él fue el que los creó. Sin él nada de lo que existe existiría jamás. Él solo podía pararse allí y demostrar su autoridad sobre la naturaleza. Y por eso le dijo al mar, enmudece, y a los vientos, silencio. Y dice que hubo grande silencio, grande bonanza. La naturaleza reconociendo la voz de su creador, la voz del Supremo. Bendito sea el Señor. Entonces, él calmó esa tormenta de viento y esas olas en el mar de Galilea. El mar de Galilea siempre, por su ubicación y por su digamos, accidente geográfico, hay siempre turbulencia y remolinos y cosas de estas, tempestades. Entonces, cuando él hizo esto, él provocó en la gente esa pregunta.
los que estaban con él dijeron, ¿qué hombre es este? O sea, ¿qué quisieron decir los discípulos? Ningún hombre que yo conozca puede hablarle al mar y que el mar lo obedezca. ¿Con qué oído? ¿Cuál es el sentido auditivo? ¿Con qué oídos oyó el mar la voz de este hombre? Y el viento, cómo tuvo temor, cómo tembló y retrocedió a la reprensión y a la orden de este carpintero de Nazaret. ¿Qué hombre es este? Aleluya. Hasta el viento y las olas le obedecen. Marcos 4:41 dice eso. Dice, también en Juan capítulo 2, él transformó las aguas en vino. Tenía poder para cambiar naturaleza de las cosas. Alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Tenía el poder de multiplicar lo poco. La Biblia dice que él toma la fuerza del que no tiene ninguno y la multiplica. Él toma nada. 0 por 0 es 0. Él toma 0 por 0, le da un montón, porque Él no está sujeto a operaciones aritméticas. Él llama las cosas que no son como que son. Él es Dios. Yo siento su gloria, su presencia. Él vio a una pobre viuda, una mujer pobre, desamparada a su esposo que se murió, era viuda, y su único hijo varón se murió y él se lo devolvió vivo, la viuda de Naín. Aleluya. Lo trajo y se lo entregó, tocó el féretro, resucitó el muchacho y se lo entregó a su madre. Alabado sea el Señor. También aquella muchacha que murió, la hija de Jairo, la resucitó. Le dijo, Talita Cumi, levántate muchacha. Y se la entregó viva a su padre. Un viejo amigo le dijo, amigo, eran amigos, que vivía en un pueblo llamado Betania, llamado Lázaro. Fue al frente de su tumba, tenía 4 días de muerto, estaba sepultado, ya se había descompuesto, ya el proceso de putrefacción y de descomposición natural de un cadáver ya había activado su proceso. Sin embargo, Jesús le dijo a su amigo muerto, Lázaro, amigo mío, sal fuera. Y lo resucitó, volvió a la vida. Aleluya. Entonces, sus enemigos que lo vieron eso. Ahí estaban los judíos, ahí estaban los ancianos de Israel consolando a Marta y a María. Eso está en Juan capítulo 11. Léalo todo. Ellos, sin embargo, no pudieron negar el milagro y después querían matar a Lázaro porque resucitó. Hay gente que no quieren que tú salgas a la vida. Hay gente que quieren que no se conforma con verte, que soltaste la botella, que son de ron, que soltaste la droga, que soltaste la brujería, que soltaste el pecado, que soltaste la promiscuidad, el adulterio, la fornicación, la mentira, que soltaste los vicios para caminar con el Señor. Ahora quieren que tú vuelvas atrás, que tú vuelvas a sepultarte tú mismo en la tumba del pecado de donde el Señor te sacó. Aleluya. No dejes que te vuelvan a la tumba. No dejes que te retornen, que te devuelvan a la vida de muerte y de pecado de la cual el Señor te sacó. Por eso trataron de matarlo. A Jesús, porque resucitó a Lázaro, y a Lázaro querían matarlo para que no diera testimonio de que Jesús lo resucitó, porque Él es el Señor de la vida. Él lo dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Juan 11:48 dice, si dejamos que este hombre siga así, ellos dijeron,
todos creerán en él. Si dejamos que Lázaro siga por ahí caminando, testificando por las redes sociales, predicando el evangelio, en vez de estar predicando pamplinas y tonterías, entonces todo el mundo va a creer en este hombre y no vamos a quedar sin ¿cómo decirte? No vamos a quedar sin seguidores. Aleluya. Resulta que los cristianos no seguimos tradiciones, no seguimos a hombres. Seguimos a uno, a Jesús, el que resucitó de los muertos, al que nos probó que era santo. Por eso el Dios es santo, porque yo soy santo. Alabado sea Cristo. Entonces, también el Señor demostró su deidad, su poder del Creador por encima de la enfermedad y por encima de la muerte. Él probó su poder, su autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte. Y es tan tremendo, Mateo capítulo 10, no solamente que Él la tenía y la va a tener siempre, sino que se la dio a los discípulos. Dice que envió a los discípulos a predicar y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre toda enfermedad para sanar toda dolencia, para limpiar a los leprosos y para resucitar los muertos. Véalo, eso está en Mateo capítulo 10. Entonces, Él hizo que un inválido caminara, que el mudo hablara, que el sordo oyera, que los leprosos fueran limpiados, los muertos resucitaban. Entonces, algunas de sus manifestaciones gloriosas, de milagros, de sanidad, fueron de problemas congénitos, problemas de nacimiento, que el mudo que nació mudo, el cojo que nació cojo, que nunca había caminado el ciego, como aquel ciego. Este hombre, los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre haya nacido ciego? Era ciego de nacimiento. O sea, eran enfermedades congénitas, enfermedades que venían desde el vientre de su madre. Entonces, fueron tan poderosas, tan evidentes. No fueron susceptibles a cura, digamos, sin una cura psicosomática. Era el poder de su palabra. No era una sugestión. No era como esa fe que están enseñando ahora. Esa fe declarada. Repita conmigo: no hay enfermedad, no hay enfermedad. Diga, no hay enfermedad, no hay enfermedad. Esa no es la fe verdadera, la que enseñó Jesús ni los apóstoles. La fe verdadera dice: si hay enfermedad, pero mi Cristo es sanador, por su llaga fuimos curados. Dice: no tiene persecuciones, no tienes problemas, no tienes aflicciones. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Esa es la verdadera fe, fundamentada no en una sugestión, sino en la revelación de la palabra. Mira, hay algo que me impresiona tanto, es la curación de un ciego, que está descrita en el libro de Juan, capítulo 9. Y aunque el hombre no pudo contestarle a esas especulaciones, dijo Juan 9, 25 y 32, dice: nadie ha oído de alguien que abriera los ojos de un hombre que nació ciego. Mira lo que dijeron los mismos judíos. Eso fue un milagro impresionante, no había duda de que fue que perdió la vista porque tenía anemia o porque le dio una subida de... No, el hombre nació ciego. Nunca vio hasta el día que el Señor... Toda esa gente que nacieron con esas enfermedades congénitas, eran el recurso, eran la materia prima para el Señor fundamentar lo que Él decía, para que incrementaran públicamente la voz de que Él era Dios. Él es Dios. Entonces, para Él, evidentemente,
Es obvio que ese hombre estaba ciego de nacimiento y él lo encontró y lo sanó. Incluso los fariseos y los judíos persiguiéndolo. Y le dijo, ¿quién te sanó a ti? Le dijo al ciego. ¿Quién te sanó? Pero ¿cómo sabes tú que se sanó? Bueno, si yo nací ciego y ahora veo. Entonces le dijo, pero ¿cómo si ese hombre es pecador? Mira, le dijeron que Jesús era pecador. ¿Y sabe qué dijo el hombre? Si era pecador no sé, lo que sí sé, que siendo ciego de nacimiento, ahora veo. ¿Y sabe qué hicieron los fariseos y los religiosos? Los principales y el sumo sacerdote lo expulsaron del templo y le dijeron, tú eres un pecador y nos vienes a hablar a nosotros así. Y lo expulsaron. Pero lo expulsaron, pero estaba viendo. Mientras él estaba allí con ellos, con la religión, estaba ciego. Hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús. Hay cegueras que tienen que desaparecer. Hay cegueras que van a desaparecer cuando la gente tenga un encuentro con el Señor. Ahora, la mejor credencial que más brilla y que más autentifica su afirmación de que era Dios fue su resurrección. Eso fue el cenit de su ministerio. Lo que verdaderamente, o lo que mejor dicho, lo que más grita su deidad fue su resurrección. Vea esto. ¿De dónde resucitó el Señor? De la tumba, de la muerte. Entonces, él dijo que él moriría 5 veces, que tenía que morir. Y que 3 días después, él regresaría de entre los muertos, él resucitaría y se aparecería ante sus discípulos vivos. Pilato le dijo, yo te puedo soltar, te van a matar. Y él dijo, no, a mí nadie me mata, yo pongo mi vida voluntariamente para volverla a tomar. Entonces, esa fue la prueba más grande, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Fue la afirmación de que él era Dios y fue muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque él resucitó. Él resucitó. El resto de los hombres, los mortales, buenos y malos, los que sirvieron a Dios y los que no, sus cuerpos, sus huesos o sus cenizas están en el lugar donde fueron sepultados. La tumba de Cristo quedó vacía. Él resucitó. Entonces, tanto amigos como enemigos de la fe cristiana han reconocido la resurrección de Cristo como la base de nuestra fe. Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, en 1 Corintios 15, 14 dice, si Cristo no hubiera resucitado nuestras plegarias, nuestras oraciones, serían inútiles. Y también sería inútil nuestra fe. Pablo dice, mire, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, nuestra fe no vale un chavo. No vale nada. Nuestra fe está muerta. Nada nos distingue, nada nos diferencia de cualquier religión del mundo que tiene sus dioses muertos. Buda está muerto. Mahoma está muerto. Toda esa gente están fundados sobre la predicación de un hombre que dio un discurso estando en vida, pero murió y se quedó allí. Murió todo. Jesús habló, vivió, murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Mira lo que dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Entonces, si Cristo no resucita, esta predicación no vale nada. Y la fe nuestra en este mensaje del Evangelio es vano. Y si Cristo no resucitó, como dice la Biblia, somos el pueblo
de mayor conmiseración. ¿Qué quiere decir eso? Somos la gente más digna de lástima. Así como te estoy diciendo. Entonces, Pablo dejó todo el caso en la sola resurrección de Jesús. Todo descansa en la resurrección de Cristo. Él resucitó de entre los muertos. Él está vivo. Y ese fue el evento más extraordinario de todos los siglos, de todos los tiempos. Cuando el Señor creó el universo, las galaxias, las supernovas, todas las constelaciones de la luna que se dan, todos esos asteroides, todos esos meteoritos, todo ese polvo cósmico que reacciona a la luz del universo, todo eso es nada comparado como el día cuando Jesús resucitó. La mayor concentración del poder de Dios estuvo allí, en esa cueva, en ese sepulcro, en el jardín, allí. Y ese poder vino y resucitó a Cristo de entre los muertos. Resucitó con poder. Fue predicado con autoridad y fue recibido en gloria, dice la Biblia. Aleluya. Entonces, si Cristo resucitó, sabemos con seguridad entonces que Dios existe. ¿Cómo es? ¿Y cómo podemos conocerlo? Es una experiencia personal. Óigame. Solo si Cristo no resucitó, este evangelio que se predicó en el año 30 por la boca del Señor Jesús de nuestra era cristiana, es simplemente una pieza vieja de exhibición de un museo. Alabado sea el Señor. Somos una vieja tradición, ¿no? Si Él nos resucitó, entonces nosotros no tenemos esperanza, sino de irnos desgastando. Y cada vez seremos más obsoletos. Y cada vez la Biblia dice que Dios cada día nos va renovando. Y vamos subiendo, escalando niveles de gloria en gloria, porque en la iglesia es un organismo vivo. Y la ley de la naturaleza dice que todo organismo vivo nace, crece, se reproduce y muere. La iglesia también es un organismo vivo, nace. ¿Cuándo nació? Allá en la eternidad, en el corazón de Dios. Crece. ¿Cuándo creció? Cuando Jesús irrumpió los espacios, rompió el celofán de los cielos con el mensaje arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se reproduce. ¿Cómo se reproduce? Cuando el Espíritu vino desde el cielo, cayó en el aposento alto, salieron los apóstoles por todo el mundo predicando el Evangelio. Solo que no muere, porque la Biblia dice que la muerte, el que cree en el Señor, ya la muerte no tiene potestad sobre él. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Entonces, si Cristo no resucitó, entonces el cristianismo entonces sería una pieza de exhibición de un museo. Hubo un hombre, Voltaire, un francés, un filósofo físico francés. Él dijo, él aborrecía el Evangelio, a Dios, a Cristo y la palabra, la Biblia. ¿Y sabe qué dijo? Esto no es nada, esto se va a extinguir. Y algún día este libro, así dijo, solamente se encontrará como la pieza de exhibición vieja en un museo. ¿Y sabe qué pasó con Voltaire? Él murió. Y la casa de él, en Francia, su casa donde él vivía, se convirtió en el depósito de Biblia de las sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas compraron su casa y dentro de su casa
metieron miles de volúmenes de la Biblia. Su casa se convirtió en el depósito de la Biblia. Nadie puede negar que la palabra, el Evangelio, que la Biblia es la palabra de Dios y que el Evangelio es el mensaje vivo de un Dios vivo. Entonces, no tiene validez objetiva, no tiene realidad si fuera una pieza sujeta al desgaste del tiempo. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es la palabra encarnada. Entonces, no valdría la pena entonces involucrarse en esto. Los mártires que fueron asesinados, que se fueron cantando hacia los leones, ante la mirada impresionante de los espectadores del Coliseo de Roma, cuando la gente no iban llorando, no iban temblando, iban adorando al Señor, iban cantando directo a las fauces de los leones, a enfrentarse a los gladiadores que los atravesaban con los tridentes, con las espadas, con las lanzas, que los decapitaban, porque se levantaron y se exhibían esos grandes luchadores frente a unos humildes creyentes del Señor, que nunca levantaron la mano para defenderse, que estaban dispuestos a morir por la fe en el Señor. Los misioneros contemporáneos, quienes han dado su vida por el Señor Jesús. Aquí en África, muchos murieron asesinados por las hordas de islámicos, de intolerantes, personas que persiguieron el Evangelio, o indios que los mataron, que los decapitaron, los cazadores de cabeza. Alabado sea el Señor. Hubieron 3 misioneros en África que fueron asesinados, pero levantaron el mensaje del Señor en aquellos tiempos, los años 50, 60. Y años después, las 3 esposas de estos 3 mártires, estos 3 misioneros, fueron al lugar donde estaban sepultados los cuerpos de los 3 misioneros, y en ese mismo lugar levantaron una iglesia que permanece hasta hoy. La sangre no ha podido apagar la llama de la pasión, del amor por nuestro Señor. Ellos llevaron su mensaje y murieron, y han sido ejemplo para nosotros, inspiración para nosotros. Si no fuera así, entonces nosotros fuimos engañados. Ellos también fueron engañados, que dieron la vida por lo que no era Dios, que dieron la vida por un engaño, porque ellos no eran tontos. Los discípulos, los apóstoles vieron al Señor resucitado. Tomás metió sus dedos en sus hoyos de las manos, en su costado. Lo vieron comer con ellos pescado a la orilla del mar, porque un muerto no come. Él lo vieron también desde el monte de los Olivos, cuando después que le dio la última instrucción y le dio la gran comisión, dice que fue llevado levantado al aire, en el aire, y dice que una nube lo cubrió, y ellos quedaron viendo hacia la nube, y se aparecieron 2 ángeles a sus lados, y le dieron: varones Galileos, ¿qué hacéis mirando el cielo? A ese mismo Cristo, como se fue, así mismo vendrá en una nube con gran poder y gloria grande. Vayan a Jerusalén, promuevan el mensaje que este es un Dios vivo. Ese es. Alabado. La muerte y la sepultura de Jesús fue las 2 etapas o las 2 acciones finales que rubricaron su éxito, su victoria eterna sobre el mundo, el pecado, la muerte, el infierno, y nos dio la victoria a nosotros. La muerte de Jesús fue una ejecución pública, fue un asesinato público en la cruz, de una manera más cruenta. El gobierno dijo que era
por blasfemia que lo asesinaron. Jesús dijo que él iba a pagar por nuestros pecados. El gobierno, los judíos dijeron que murió por blasfemo. Jesús dijo, muero voluntariamente por ustedes. Satanás le dijo, te mato. Él le dijo, no me matas, yo entrego mi vida y resucito al tercer día. Satanás dijo, te derroté. El Señor dijo, mi victoria está en mi resurrección, y lo arrebató las llaves del infierno y de la muerte. Entonces, al Señor lo torturaron. Hicieron con él esa tortura de Hitler y de toda esa gente maligna que, valga la redundancia, esta gente que tortura, estos torturadores que disfrutan con el dolor de la gente, fue nada. Fue una canción de cuna comparado con lo que le hicieron al Señor. Todas las hordas del diablo estaban allí sobre esa gente, haciéndole toda clase de maldad al Señor, golpeándolo, escupiéndolo. Las muñecas, los pies de Jesús fueron clavados en una cruz donde él quedó colgado por horas. Y entonces él fue muriendo lentamente. Él no murió de una inyección letal. No lo dispararon a la cabeza. Fue muriendo lentamente. Sus pulmones se llenaron de sangre. Su respiración costó tanto. Eso hacía, le costaba respirar. Él fue muriendo sofocado. Él poco a poco, la sangre fue entrando a sus pulmones hasta que lo sofocó. Pero fue en medio de un gran dolor y agonía. Una espada, una lanza, fue enterrada en su costado para confirmar que estaba muerto. Quiero decirte, Dios permitió que ese soldado le atravesara el costado y le partiera el corazón con una lanza para que nosotros supiéramos que estaba muerto. Si era que se había desmayado, bueno, murió de verdad. Si no murió en la cruz, murió asesinado por aquella punta de aquella lanza que le partió el corazón. Entonces, el cuerpo de Jesús fue envuelto en una sábana limpia en lino, cubierto, dicen los historiadores, aproximadamente por unas 100 libras de especias húmedas. ¿Para qué eran eso? Para que se pegaran la sábana a su cuerpo, para una especie de momificación. Su cuerpo fue puesto en una tumba que fue mandada a hacer por un rico llamado José de Arimatea. Era en una roca sólida y un soldado. Y soldado cuidando, ese cuerpo que fue depositado allí. Pero quiero decirte algo. Rodaron una piedra. Dicen que era aproximadamente de 2 toneladas. Por eso era imposible que aquellas mujeres rodaran aquella piedra. Tampoco fueron los soldados. Fue un terremoto. Y un ángel vino del cielo, rodó la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, debido a que Jesús, él había dicho públicamente, todo el mundo sabía que él iba a regresar de la muerte 3 días después. Pusieron guardias romanos ahí estacionados, ¿cómo que se llama esto? Un grupo de soldados estaban allí, un pelotón de soldados, estaban custodiando la tumba del Señor. Y el letrero oficial romano fue puesto a la entrada de la tumba, como cuando hay una escena del crimen y dice no cruce, no traspase la línea, no cruce la línea, escena del crimen, algo así, aléjese. ¿Por qué? Porque cuando estaban haciendo eso, estaban diciendo que esa tumba y ese escenario era propiedad del gobierno. Y a pesar de eso, de todos los esfuerzos que hicieron, porque los
judíos le dijeron a Pilato, acuérdate lo que dijo aquel mentiroso, que iba a resucitar al tercer día. No sé, que vengan los discípulos, se roban el cuerpo y dicen que resucitó, y el postrer error será mayor que el primero. Ellos entendieron que era el mismo Satanás que habló por la boca de ellos. Matar a Cristo fue un error, porque al haber matado al Señor, él mismo se sentenció para siempre. Satanás fue condenado para siempre. La Biblia dice que si los padres, los gobernantes de Israel, hubieran sabido que él era el Señor, nunca hubieran crucificado al Rey de Gloria, al Señor de la Gloria. Entonces, cuando el Señor resucita, la tumba quedó vacía de su cuerpo, solo quedaron ahí los linos, las sábanas bien dobladas en forma ahí donde estaba la cabecera del Señor. Entonces, esa entrada estaba sellada, estaba prohibido acercarse. El que se acercara ahí lo iban a asesinar, lo iban a matar, lo podían matar los soldados. Es más, la gente sabía que los soldados romanos eran muy disciplinados. Ellos no se iban a quedar dormidos, ni se iban a entretener. Ellos tenían mucha disciplina. Por eso el Imperio Romano llegó a conquistar. Porque sin disciplina no hay conquista. Y eso aplica en todas las esferas de la vida. Entonces consiguieron la tumba vacía. La primera explicación que circulaba era que los discípulos se robaron el cuerpo. Eso está en Mateo 28, 11 al 15. Entonces, los mismos sacerdotes, los ancianos, cuando los alguaciles le dijeron que el cuerpo del Señor había desaparecido, ellos le dijeron, ellos tuvieron una reunión, tuvieron un concilio allí, y llamaron a los soldados, los sobornaron, le dieron gran cantidad de dinero a los soldados y le pidieron que dijeran que ellos se habían dormido y que los discípulos entraron y se robaron el cuerpo del Señor. Y le dieron, y no te preocupes, que si eso llega a oído del gobernador, nosotros intercedemos para librarlos a ustedes. Y dice que se fueron contentos con dinero. Con dinero, le pagaron por la mentira. Hay gente que pagan por la mentira, cuando la verdad es gratis. Bendito sea el Señor. Entonces, esta historia fue tan falsa que el mismo evangelista Mateo, usted ve que no escribe nada para tratar de desmentir ese hecho, porque era evidente que era una falsa. Entonces, ¿qué? Eso no fue llevado a un tribunal, porque ¿qué jurado iba a admitir esa declaración? Que mientras se durmieron los soldados, vinieron los discípulos del Señor y se lo robaron. Eso es tan falso como que alguien diga, bueno, en un tribunal, yo estaba dormido, y entonces mientras yo estaba dormido, mi vecino vino, el ladrón vino, fulano de tal, y se llevó la nevera, me llevó el televisor, me llevó una joya. ¿Y cómo lo supo si estaba dormido? Para que usted vea cómo la gente ha preferido caer a la seducción de la mentira, cuando la resurrección de Jesús fue la evidencia de su poder, de su divinidad y del cumplimiento de su propia palabra. Yo resucitaré al tercer día, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Si alguien hubiera dicho eso, bueno, estaba dormido y llegó fulano, y entonces el juez le va a decir, ¿cómo sabías tú si estaba dormido que fulano vino y entró? Entonces, en vez de mandarlo para la cárcel, lo manda para el manicomio. Entonces, nos estamos encarando a una imposibilidad ética. Porque si alguien dice eso, o alguien piensa eso de Jesús, porque dice la Biblia que eso se cree en Israel hasta hoy, de que los discípulos robaron el cuerpo del Señor. Robar el cuerpo de Cristo es algo totalmente ajeno al carácter de los discípulos y de todos los que sabemos que anduvieron con el Señor. ¿Por qué?
porque quería decir que ellos fueron unos forjadores de una mentira deliberada. ¿Ve? ¿Por qué? La cual fue esa mentira entonces la que inspiró o es responsable de la decepción y de la muerte de miles de personas. Si esto hubiera sido así, miles y miles de personas desde ese tiempo hasta el día de hoy no hubieran muerto y no estuvieran dispuestos a morir por el Señor. ¿Por qué? Entonces yo le preguntaría entonces por qué murieron los apóstoles y tantos creyentes han muerto, han dado su vida por el Señor hasta hoy. Si eso fue una mentira, si eso fue una farsa, ¿por qué entonces ellos murieron? Yo no voy a morir por una mentira. Ellos sabían que Él resucitó. Ellos dijeron, de los que vimos y oímos, de esto hablamos y testificamos. Entonces, es inconcebible que algunos de los discípulos hayan conspirado o hayan llevado a cabo ese robo del cuerpo del Señor y nunca le hubiera dicho a los demás, me robé el cuerpo del Maestro, porque ninguno hubiera muerto, ni siquiera el que se lo robó. Así que hay que entender, cada uno de los discípulos encaró la prueba de la tortura. Todos ellos fueron torturados, fueron apedreados, fueron flagelados, fueron castigados con varas, fueron llevados al Sanedrín, fueron llevados al pretorio. Esta gente vivían asolados. A Jacobo le cortaron la cabeza, a Pedro lo quemaron, lo crucificaron, lo pusieron con la cabeza para abajo y después que lo crucificaron, lo quemaron. Bendito sea Dios. A Pablo le cortaron la cabeza. Y pare usted de pensar. Todos ellos pagaron con su vida dolorosa y con martirio por su afirmación, su declaración y su creencia, su fe en un Cristo vivo. Aleluya. Entonces, mucha gente morirán por lo que creen. Y aunque pueda parecer falso, hay personas que mueren aún por un presidente, mueren, incluso si son fanáticos de algún deporte, mueren por eso y hasta lo matan por eso. Pero ellos no. Ellos murieron por algo que sabían que no era mentira. Ellos vieron a Cristo resucitado. Ellos fueron testigos de su gloria. Inclusive fue tanta la gloria y la convicción que por donde ellos pasaban, la gloria de Cristo, ese Cristo que murió y resucitó, andaba con ellos. La sombra de Pedro no era la sombra de Pedro, era la sombra de Jesús. Era la gracia del Señor sanando. Era en su nombre que se hacen las cosas. Entonces, y el Señor le dio un nombre al Señor que es sobre todo nombre, que se nombre en el cielo y en la tierra. Entonces, quiero decirte que tenemos a un Cristo vivo que dejó la tumba vacía. Como dice la palabra, muerte, yo soy tu muerte. Dice la Biblia que Él, suelto los dolores de la muerte, resucitó. Colosenses 3 dice, si habéis muerto, poned vuestra mira en las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La Biblia dice que los que durmieron con Cristo, juntamente con Cristo resucitarán. Aleluya. Bendito que resucitaremos a encontrarnos con un Cristo vivo. Nos vamos a casar en el cielo, en la boda del Cordero, con un Cristo vivo. No vamos a casarnos con un muerto. No vamos a sacar a alguien de una caja mortuoria. No, es un Cristo vivo que nos espera, nos recibirá en las nubes del aire. Y que entraremos con Él en las mansiones de su Padre. Y allí nos sentaremos a la mesa en la boda del Cordero. El evento que durará 7 años de gloria en el cielo. Y el mismo Cristo, no, el mismo esposo nos servirá en esa fiesta. Él será quien tome
el lugar del servicio. Entonces, vale la pena seguir creyendo, fundamentándonos en nuestra fe en Cristo, en su vida y su resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de Cristo es que podemos tener autoridad sobre los principados, sobre las autoridades, sobre los demonios tenemos autoridad. Es por la resurrección del Señor. La resurrección fue la firma, la sentencia definitiva y eterna de la derrota de Satanás. Por eso te digo, hermano, hermana, amigo y amiga, no busques al Señor en algún lugar donde no se mueva. Cristo está allí contigo, está conmigo, está aquí, porque Él dijo aquí, yo estaré contigo, estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación del siglo. Su versión dice hasta el fin del mundo. Así que vamos a orar y démosle gracias al Señor porque el Señor es tan hermoso. Hay tantas teorías acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Todavía hay arqueólogos buscando, todavía hay programas, todavía hay canales de televisión blasfemos como History Channel, como Discovery, que son perseguidores de la palabra, tratan de ridiculizar la verdad del Señor. Entonces, el Señor resucita en un cuerpo vivo, resucita de entre los muertos en un cuerpo glorificado. Alabado sea el Señor. Y Él nos dice, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya, vamos a orar. Padre, te doy gracias, te bendigo, porque hemos hablado de ti, de que tú eres Dios, lo demostraste, tus señales, las obras que hiciste, gritan que tú eres Dios, 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 nuestro amado Salvador, nuestro Dios, Hijo, el Verbo, viniste a darnos vida y vida abundante, Señor. Gracias. Gracias porque por ese poder de resurrección podemos caminar en victoria. Porque con tu muerte y resurrección nos diste a nosotros la autoridad para caminar en medio de tinieblas, en medio de gigantes, de obstáculos. Tienen que caer las murallas porque tú eres un Dios vivo que va delante de su pueblo. En el nombre de tu amor, de tu misericordia. Tú resucitaste para darnos bendición eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por enviar al Hijo. Gracias, Señor, Espíritu Santo, por ungir al Señor con tu presencia para hacer milagros y resucitarlo de entre los muertos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Será hasta la próxima. Dios te guarde.